Mil mensajes. Hoy estamos con el número 825 y es realmente muy interesante este número porque nos trae un contenido que al revisar, de verdad que no hemos encontrado tantas investigaciones científicas como podrían ser qué sucede en la comunicación intergeneracional y que a primera vista es tan importante, ¿no? Cómo se van a comunicar las diferentes generaciones. Así que lo que vamos a decir queda desde un punto de vista más de opinión, por supuesto, con alguna metódica que se puede expresar, por ejemplo, en que para nosotros la generación se dan cada 25 a 30 años, es decir, muy grosso modo, a nuestro entender, hay tres generaciones en un siglo y que por el aumento de la vida, de la calidad de vida y todos los elementos que han influido en esa calidad de vida del ser humano, ahora podemos hablar de expectativas de vida mayores y podemos hablar no de tres generaciones que están en constante comunicación, en convivencia, por supuesto, y además están con lazos afectivos muy importantes, muy interesantes. Ahora hablamos de cuatro generaciones. Podemos hablar de la generación primera, la generación, diríamos, de los bisabuelos, está la generación de los abuelos, la generación de los padres y la generación de los hijos. Y entonces, en este se va a poder reducir inclusive que ese mundo de generaciones se dé cada 25 años, esos cambios generacionales entre 20 y 25 años. Entonces consideramos muy interesante cómo, y al menos lo vemos en nuestra sociedad, cómo se van comunicando realmente más que las generaciones entre sí, cómo se van comunicando las generaciones entre ellas. Y entonces, si tomamos en cuenta la presencia de las tres generaciones clásicas, abuelos, padres e hijos, realmente hay una comunicación muy interesante, muy importante entre el abuelo y el nieto. Es decir, entre esa primera generación y esa tercera generación, que cuando se daba en una familia amplia, una familia nuclear amplia que contenía inclusive entonces a los abuelos, a los tíos, en un mismo espacio, todo el mundo accesible, era una importancia básica porque el abuelo era el ejemplo y probablemente el padre era el modelo. Entonces, para ese hijo, para esa persona joven, ese niño, ese adolescente, inclusive ese joven adulto, el abuelo o la abuela representaban unas figuras muy importantes que además se ven con mucha comodidad porque el abuelo o la abuela generalmente tienen una mayor tolerancia con los nietos, a lo mejor tienen mucho más tiempo, a lo mejor ya han entendido muchas cosas, han comprendido muchas cosas y entonces forma parte del contenido, yo que diría, de la realidad afectiva de una persona, de un niño, un adolescente, de tener un abuelo, de tener una abuela. Esas relaciones son muy interesantes, tanto que en nuestro medio hemos descubierto que quien en los casos más drásticos de desarmonía familiar o inexistencia familiar, siempre surge la figura para la resiliencia, para hacer que la gente sea mucho más resistente en condiciones de adversidad, siempre vemos por ahí la presencia de la abuela y sobre todo de la abuela materna en familias muy disfuncionales y en familias en las cuales realmente el único conexión, la única persona que asegura ese afecto es la abuela materna, y realmente esto nos llama la atención. Es decir, esa figura toma una importancia fundamental. Esas relaciones de los abuelos y los nietos son relaciones privilegiadas. Estas relaciones no pueden ser las mismas que es el padre con el hijo, que vendría a ser segunda y tercera generación si tomamos tres generaciones. Y estas relaciones, por el contrario, en lugar de ser ejemplares como el abuelo, de tener valores, etcétera, probablemente en esta relación de padres a hijos son relaciones en las cuales el padre está pendiente todavía de crearlo, de hacer,
tiene responsabilidades muy grandes con este hijo y probablemente tiene que ser, inclusive servir como modelo. Ya no sería un ejemplo, es un modelo a seguir y eso realmente le da y le pone determinadas dinámicas, generalmente muy tirantes, a las relaciones entre esta segunda generación o padres con los hijos. Y esta relación tiene que ser entonces una relación mucho más formal. Muchas veces se da, y algunas veces no, por supuesto, pero es mucho más directiva, es mucho más de mando, es mucho más de autoridad, aunque muchos abuelos también la pueden ejercer, pero el que debe tener esa autoridad y ese don de mando sobre el niño y el adolescente para enseñarle los elementos fundamentales de la vida está en el mundo del padre y la madre. Es una relación que se da entonces, es una relación bien compleja. Si se aumenta a 4 generaciones, como decía al comienzo de esta, de esta observación que estamos haciendo con el número 825, nos encontramos entonces que la relación del bisabuelo es todavía mayor afectiva, es decir, casi pierde el ejemplo por sus capacidades físicas. Es un abuelo, es un bisabuelo que probablemente tiene más de 70, 80 años de edad, probablemente ya tiene algunos de los efectos de la edad y ya no se ve tan ejemplar como el abuelo, ese abuelo que puede estar entre los 55 y 70 años, sino que es ya una figura, y es una figura que probablemente tenga menos contacto con el bisnieto, con la 4ª generación, pero que si se sabe manejar, puede ser una relación de muchas enseñanzas de vida, de una relación que realmente yo estoy sometiéndola a una revisión para ver si dentro de algunos meses tenemos una mayor aproximación más metódica, más científica de lo que ahorita les estoy hablando únicamente de impresiones. Me encantaría saber la impresión que tienen ustedes. ¿Esto qué quiere decir? Que la comunicación generacional, y esto es lo que realmente me importa en esta observación que hoy estamos haciendo, es que se deben fomentar las relaciones entre generaciones. Unas generaciones que comenzaron a comienzo del siglo XX y que ahora ya estamos en la segunda década del siglo XXI, unas relaciones que puede agrupar a 4 visiones completamente diferentes del mundo, de la visión rural difícil, complicada del mundo, del enfrentamiento del mundo tecnológico, de un mundo mucho menos globalizado, mucho más sectorizado en el pueblo, en la ciudad, inclusive en el país, a este mundo interconectado, globalizado, mundializado. Entonces, realmente estas visiones extremas son unas visiones muy importantes. A esto sumarle el abuelo o los abuelos que en este momento han vivido todo un proceso de transición muy interesante. Han vivido el mundo de la tecnología. Son casi unas personas que no sabían nada de tecnología y los que más o menos se atrevieron comenzaron a hacer conexiones con alta tecnología. Algunos se volvieron inclusive maestros de tecnología, pero no es el aprendizaje que tuvieron desde niños. Entonces son realmente unos inmigrantes, como dicen, a este mundo. No son nativos de este mundo tecnológico, sino unos inmigrantes. Y están los padres que ya son la primera generación tecnológica, de cómo se están uniendo estos hijos que parecieran de verdad que tienen como una facilidad extraordinaria por este mundo y este contacto y esta presencia de un mundo completamente diferente, el mundo de los abuelos y sobre todo el mundo de los bisabuelos. Yo quiero dejar una reflexión, y la reflexión es de cómo, y preguntarle a usted de manera directa, cómo, en qué grupo está, si usted es el grupo de los niños adolescentes, si usted es un grupo de gente joven, de la 4ª generación, si usted pertenece a la generación de padres, esa generación que ahorita está en el máximo de su vida productiva, profesional, o si usted es un abuelo y está
aunque esté trabajando mucho, esté ya en proceso de retirada, buscando descanso, o si usted es un bisabuelo que tiene todas las características comunes a esta edad en cuanto a salud, bienestar, etcétera. Entonces, después que usted se responda a esto, trate de hacer un mapa generacional y de ver cómo se está relacionando con cada una de las generaciones que no son las suyas. Y va a ser interesante. ¿Por qué? Porque va a haber mucha gente que inclusive no tiene grandes antecedentes o no hay generaciones anteriores con las cuales tú no tuvo la oportunidad de una gran comunicación, pero sí tiene con las comunicaciones con las generaciones que están emergiendo en la actualidad. Reflexiona un poco sobre el tema y si quiere, nos manda por escrito a través de roberto.bries@gmail.com algunas de sus observaciones. La vamos a valorar mucho. Esto de la comunicación generacional que hoy hemos abordado de una manera muy general. Yo los dejo con un hermoso cuadro, dice Amor, de Enrique Rojas, un gran artista venezolano, tiene el símbolo, siempre tiene el concepto del lápiz como figura fundamental de sus obras, y usted puede ver muchas obras de Enrique Rojas y de otros tantos artistas venezolanos contemporáneos. Lo puede buscar en www.ventanadelarte.com y ahí de verdad que va a ser un placer para todo ese equipo que lidera el arquitecto Vera Mótola a comunicarse con ustedes y mostrarles lo que tiene, que realmente es interesante. Este es el número entonces 825 de los 1000 mensajes. Será hasta el próximo de ellos.